Continuamos con la unidad 3, la última parte. Vamos a hablar de los principales derechos y declaraciones de la Constitución, luego de los tratados internacionales, sus pasos para celebrarlos y ser obligatorios para el país y lo que es el bloque de constitucionalidad. Iniciando con los primeros temas, las principales declaraciones de derechos y garantías, dijimos que están en la primera parte de la Constitución, los artículos, tanto en declaraciones de derechos y garantías, artículos 31 a 33, como en los nuevos derechos y garantías, hasta el 43, del 34 al 43. En ese bloque de artículos tenemos los principales derechos, declaraciones y garantías. La primera importante es el federalismo declarado y la democracia semidirecta o indirecta declarada en el artículo primero de la Constitución Nacional, cuando dice que la nación argentina opta para su gobierno a forma representativa, republicana y federal. Que la nación argentina adopte una forma federal de gobierno implica necesariamente que hay un gobierno soberano y hay provincias autónomas. La autonomía provincial está dada por la posibilidad de las autoridades provinciales para dictar su constitución provincial, sus leyes provinciales, organizar su administración de justicia en la provincia, la educación primaria y secundaria, como también, digamos, que se elijan sus autoridades, su gobernador, sus legisladores, sean diputados o senadores provinciales, etc. Luego tenemos otro artículo importante, que es el artículo 14, que habla de los derechos de los habitantes, los derechos de los ciudadanos, y habla de que tienen derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Todos esos derechos son derechos de los ciudadanos. Luego tenemos el artículo 14 bis, que habla de los derechos del trabajador y de los derechos sociales o los derechos de la seguridad social. Defiende tanto la protección del trabajo, sea trabajador público o privado. También defiende los beneficios sociales como la jubilación, la pensión por invalidez, las vacaciones, la jornada de descanso, el salario, etcétera. El artículo 15 habla de la libertad. La libertad es la libertad física de las personas, garantiza que se determina la esclavitud para todos los esclavos que existían hasta el momento de dictarse la Constitución, como así también para los esclavos que ingresan al territorio argentino. El artículo 16 establece la igualdad como igualdad ante las cargas públicas, igualdad ante la ley. Esa igualdad que yo dije que es una igualdad, pero es una igualdad relativa, es iguales entre iguales en iguales circunstancias. El artículo 17 garantiza el derecho de propiedad, tanto el derecho de propiedad física como el derecho de propiedad intelectual. La primera parte dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y después dice al final: todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que reconoce la ley. Eso es la propiedad intelectual, los inventos, los descubrimientos y las obras. El artículo 18 habla del juicio previo, de la garantía del debido proceso, como una persona no puede ser condenada si no está primeramente llevado adelante un juicio en que se le haya permitido defenderse, en que se haya sido escuchado, que se haya podido ofrecer prueba. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni juzgado por una ley dictada con posterioridad al hecho por el que se lo juzga. La ley por la que se lo juzga tiene que estar dictada antes del hecho por el que se lo va a juzgar, no tiene que ser una ley posterior. Esto tiene que ver con un principio que se llama la irretroactividad de la ley. La ley varía hacia el futuro, no hacia el pasado. Y después también, ese artículo del 18 dice que
la correspondencia y el domicilio son inviolables. El artículo 19 habla del derecho de intimidad y de privacidad y dice que todas aquellas acciones que nosotros desarrollemos que no ofendan la moral ni perjudiquen a terceros quedan reservados a Dios y fuera de la posibilidad de ser juzgado por los jueces. O sea, si yo cometo un acto en mi propiedad privada que no afecto la moral, el orden público ni perjudico el derecho de terceros, ese acto es un acto que está bajo el derecho de intimidad y de privacidad y no puede ser juzgado más que por Dios. El artículo 20 habla de los derechos de los extranjeros que pueden trabajar, ejercer la industria, el comercio, navegar, pueden también navegar los ríos, quiere decir transitar, pueden casar, contraer matrimonio, testar, profesar libremente su culto, comprar y vender propiedades, etc. El artículo 22 es importante porque es el que establece, en relación con el artículo 1 del federalismo, que el pueblo solamente gobierna por medio de los representantes que elige, no gobierna directamente. Luego tenemos otro artículo importante que es el artículo 30, que habla de la reforma constitucional, pero ya lo vimos hablar de reforma. El artículo 31 que habla de los tratados internacionales y lo vamos a ver a continuación, por eso lo dejo para después. Y el artículo 33 que habla de las garantías implícitas y que dice que los derechos y garantías no reconocidos no son, no quiere decir que haya una negación de otros derechos y garantías que tengan, que no estén enumerados especialmente en la Constitución, pero que sean propios de los principios de soberanía del pueblo y por lo tanto la Constitución los reconoce aunque no los nombre expresamente. Así que ese es el artículo de las garantías implícitas. Y después tenemos de los nuevos derechos el 36 que dijimos que es el derecho de protección de la democracia, el 37 protección del sufragio, el 38 protección de los partidos políticos, el 39 incorpora la posibilidad de los ciudadanos de presentar proyectos de ley a través de con determinada cantidad de firmas a través de la iniciativa popular, el 40 el derecho de consulta popular, o de plebiscito o referéndum, es decir, que el Estado o el Poder Ejecutivo consulte a la ciudadanía. El 41 establece el derecho a la protección del ambiente. El 42 el derecho de los consumidores y usuarios. Y el 43 las garantías de habeas corpus, amparo y habeas data. Es decir, esos son los artículos de la Constitución que establecen los principales derechos y garantías que la Constitución reconoce, enumerados, digamos, rápidamente. Yo les recomiendo la lectura de todos esos artículos para profundizar el tema. En cuanto a los tratados internacionales, que es el otro tema que nos falta ver, tenemos que decir que un tratado internacional es un acuerdo firmado entre dos o más países. Cuando es dos países se llama bilateral y cuando son más de dos países se llama multilateral. Un tratado internacional tiene varias particularidades. La primera es que una vez que el tratado está vigente, es obligatorio para los países que lo firman y genera para el país que lo firma una responsabilidad internacional de su incumplimiento. Los tratados internacionales involucran varios temas diferentes. Pueden ser desde tratados de derechos humanos, tratados de libre comercio, tratados de integración regional, etc. O sea, los tratados pueden ser de distintas materias. Cuando un tratado es firmado entre el Estado argentino y el Estado Vaticano, o sea, la Santa Sede, en ese caso, en vez de llamarse tratado, se llama concordato, pero es a los efectos lo mismo, solo un cambio terminológico. Ahora, ¿cómo se llega a que un tratado sea obligatorio para un país? Bueno, hay pasos que cumplir, hay 3 pasos. El primer paso para cuando se empieza un tratado, ¿cuál es? Es la etapa de negociación y firma. La negociación la lleva adelante el Poder Ejecutivo a través de los ministros de Relaciones Exteriores, también conocidos como cancilleres. Una vez que está negociado el tratado y están todos de acuerdo los países que lo van a firmar, se hace la etapa de firma, donde los presidentes se reúnen, por lo general en un acto, una reunión pública, donde hay fotos, donde hay discursos, donde están las banderas,
y firman con una lapicera los ejemplares del tratado. Pero ahí no termina la cosa, por eso no quiere decir que el tratado esté aprobado, sino simplemente que está cerrada la etapa de negociación y que los países asumen el compromiso de intentar aprobar ese tratado. Luego falta la etapa interna de aprobación. La etapa interna de aprobación, que es la segunda etapa, en Argentina lleva adelante el Congreso Nacional. Cada país tendrá su propio procedimiento, pero mayoritariamente requieren de una aprobación interna en todos los países. Ese procedimiento en Argentina se lleva adelante por medio del Congreso Nacional, es decir, el presidente que firmó el tratado tiene que traerlo al país y someterlo a la aprobación, rechazo o aprobación con reservas del Congreso. ¿Qué quiere decir? El Congreso, una vez que recibe el tratado, lo va a tratar y lo puede aprobar o lo puede rechazar. Si lo aprueba, se culmina la segunda etapa. Si lo rechaza, no va a haber tratado. Se termina la segunda etapa por rechazo, pero no va a haber tratado. Y la tercera opción es aprobarlo con reservas. Aprobarlo con reservas quiere decir aprobarlo, pero establecer que alguna de las cláusulas del tratado no se le aplique a la Argentina, o el país que haga la reserva, o que se modifique porque el país no está de acuerdo. Por ejemplo, cuando Argentina ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hizo una reserva respecto de la ratificación de Inglaterra, donde Inglaterra lo ratificaba para sus territorios continentales y para las Islas Malvinas, y Argentina hizo una observación, una reserva, porque dijo que Argentina seguía ratificando su soberanía sobre las Islas Malvinas y por lo tanto no aceptaba que Inglaterra ratifique el tratado para su territorio continental y también para las Islas Malvinas. Entonces hay que tener en cuenta que la reserva es cuando un Estado lo aprueba pero con forma condicionada. Dice algunas cláusulas deben modificarse, si no yo no las aplico, o estas cláusulas no se aplican a mi país. Después, obviamente las reservas no pueden ser todo el tratado, sino para eso lo rechaza. Puede ser alguna cosa particular o específica. Entonces, si el Congreso lo aprueba con reservas o lo aprueba normalmente, se culmina la segunda etapa y se puede pasar a la tercera etapa, que es la ratificación internacional. ¿Cómo se complementa esta etapa? Bueno, si es un tratado bilateral, por lo general es con el intercambio de los documentos o de pocos países. Los países se intercambian los documentos ya aprobados por sus parlamentos. El problema es cuando estos documentos no pueden ser aprobados por los parlamentos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque son muchos países que tienen distintos plazos, distintos procedimientos y entonces lo que se suele hacer es mencionar o nombrar un organismo internacional administrador, que puede ser la ONU, la OEA, depende del ámbito regional en el que estemos, y ese organismo internacional lo que hace es, cuando un país lo aprueba, le remite a ese organismo internacional el tratado aprobado y el organismo internacional lo que hace es le avisa al resto de los estados que tal país ya lo ratificó internacionalmente. Es decir, la ratificación, en lugar de ser que un país que aprueba tiene que mandarle un ejemplar aprobado a todos los demás países, se manda un solo ejemplar al organismo administrador y el organismo administrador lanza una comunicación a todos los países. Ahora, siendo esto así, podría pasar que un país lo aprobó y otros países todavía no. Entonces uno dice, bueno, pero entonces sería obligatorio para ese país y para el resto no, depende. Hay tratados que se establece que una vez aprobado por el país entran en vigencia y son obligatorios para el país que lo aprueba. Y otros tratados que dicen, bueno, va a entrar en vigencia y va a ser obligatorio cuando haya un mínimo de tantas aprobaciones, de manera tal que hasta que no se llega al número de aprobaciones mínimo, el tratado no entra en vigencia. Por ejemplo, hace poco se aprobó un tratado que es el Tratado de Marrakech, que establecía el derecho o un tratamiento especial para las obras literarias para personas con discapacidad visual y una excepción, digamos que no había que pagar derechos de autor para convertirlas a braille, bueno, y podía permitir el préstamo internacional de libros entre países, etcétera. Una cosa muy específica, pero lo que importa acá es que se estableció en el tratado que el mismo entraba en vigencia cuando tuviera 30 ratificaciones. Y entonces los países lo iban ratificando, iban depositando en el organismo administrador, que era la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las copias del tratado, pero hasta que no hubo 30 países que hubieran cumplido con ese paso, el tratado no entraba en vigencia. Entonces, solo entró en vigencia cuando hubo 30. Y después, a medida que los
El resto de los países, que fueron muchos más que 30 los que lo ratificaron, iban presentando su ejemplar, se le transformaba en obligatorio también para esos países. Obviamente, a medida que cada país lo ratificaba, se iba avisando al resto, pero ya el tratado estaba vigente. Eso dependerá de las condiciones que se establezcan en el tratado. Y así se complementa la tercera etapa, que es la ratificación internacional. Entonces, negociación y firma, negocian los cancilleres, firman los presidentes, aprobación, desaprobación, o rechazo o aprobación con reserva lo hace el Congreso, y el último paso, ese es el segundo, y el último paso, el tercero, es la ratificación internacional, que puede ser por el intercambio de documentos, o sea, el intercambio de tratados ya aprobados, o por el depósito en el organismo internacional administrador, y de esa manera se ratifica. Esos son los pasos para tener un tratado. Ya sabemos qué es un tratado y cuáles son los pasos. Nos queda solamente decir, y si nos queremos salir de un tratado, se puede a través de lo que se llama la denuncia del tratado. El país, el país que lo ratificó y está vigente, puede decidir en algún momento, por distintas circunstancias, políticas, sociales, lo que fuere, no querer ser más parte de un tratado, no querer estar más obligado a cumplir un tratado. Bueno, en este caso, lo que tiene que hacer el país es avisar al resto, denunciar el tratado, y esto obviamente se hace con tiempo, porque los tratados están muchas veces surtiendo efectos jurídicos, y es necesario disminuir lentamente la aplicación por las relaciones jurídicas que están en curso de cumplimiento. Por ejemplo, si es un tratado de libre comercio que establece determinados beneficios arancelarios y hay operaciones comerciales pendientes de cumplimiento, yo no puedo decir de hoy para mañana, bueno, no cumplo más el tratado, porque ¿qué pasó? Entonces, por lo general se dice, bueno, de acá a un año, de acá a 2 años, tal país va a salir del tratado, denuncia el tratado. Se sigue cumpliendo por 2 años, pero en esos 2 años ya se sabe que entonces se va limitando las nuevas relaciones jurídicas que impliquen la aplicación del tratado, para evitar que haya relaciones jurídicas pendientes en base al tratado en el momento de que se opere o sea efectiva la denuncia del tratado por parte de determinado país. No está bien visto internacionalmente, pero se puede. Bueno, hasta ahí tenemos lo que es un tratado internacional, con las materias sobre las que puede tratar y cómo se firma. Ahora, ¿qué pasa con la validez de los tratados internacionales con respecto a la ley interna de cada país? ¿Qué vale más, un tratado o una ley? Nuestro país, en el artículo 30 de la Constitución dice, el 31 dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten, y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Esto generó que es una discusión. Nadie duda que la Constitución era la ley superior, pero después de la Constitución abajo, que estaba en el mismo lugar, que venían los tratados y las leyes y los tratados, o estaban a la misma altura. Hubo discusiones, algunos decían que en tiempos de paz estaba la ley primero y el tratado después, otros decían que en tiempos de guerra primero el tratado, ley internacional y después la ley, otros decían que estaban en el mismo pie de igualdad porque la Constitución no hace diferencia, dice esta Constitución, las leyes que se dicten y los tratados son ley suprema. Lo cierto es que la Corte Suprema, en un momento previo a la reforma constitucional, dicta un fallo de Mejía con Sofovich, en el cual la Corte, Sofovich en su programa había ofendido a la Virgen María, y en Mejía, que era un constitucionalista, pide un derecho que no estaba reconocido en la ley argentina, pero sí en el Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a réplica, por lo cual Sofovich le tendría que haber dado un espacio en su programa para que Mejián pueda, por el mismo tiempo que Sofovich usó para, faltar respeto a la Virgen María, que Mejián pueda hablar en favor de la Virgen María. Los abogados mandan una carta de documento en Mejián, los abogados de Sofovich contestan diciendo que ese derecho no está en la ley argentina, y por lo tanto, por más que esté en un pacto, no es operativo y no se debe cumplir. Esto generó que Mejián, que tenía tiempo, dinero y ganas, siguiera un pleito que terminó en la Corte Suprema de Justicia después de muchos años, y la Corte terminó diciendo que el derecho era, si bien no estaba en la ley argentina, estaba en un tratado internacional que Argentina había ratificado internacionalmente y que era obligatorio, y que su incumplimiento generaba responsabilidad internacional del Estado, por lo tanto que Mejián tenía razón. Pero para todo esto ya habían pasado muchos años, Sofovich no teníamos el programa, y no se pudo hacer efectiva la sentencia.
pero lo importante no es que no se haya podido hacer efectiva la sentencia, sino que la Corte reconoció mayor validez a un tratado internacional que a una ley. Esto se cristaliza o se plasma en la reforma constitucional del año 1994, que ahora vamos a ver, donde los legisladores, si bien no pueden modificar el artículo 30, modifican el artículo 75, inciso 22, que habla de atribuciones del Congreso, y los legisladores, al modificar ese artículo, como el Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar los tratados, dicen artículo 75, corresponde al Congreso, y en el inciso 22 dice: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con los organismos internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Punto. Quiere decir que el Congreso es el que aprueba. Hasta ahí nada nuevo. Pero dice: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a la ley. Punto. Y ahí están diciendo algo muy importante. Pues están diciendo: los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a la ley. Son más importantes que la ley. Entonces ya está fijando en una pirámide jurídica, como dijimos hoy, donde la Constitución está en la punta. Abajo están entonces los tratados internacionales con jerarquía superior a la ley y abajo las leyes. Pero después los propios legisladores crean una categoría especial de tratados de derechos humanos a la que le agregan un aditamento que es la jerarquía constitucional. Es decir, después que dice que los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a la ley, empieza a nombrar la Constitución una serie de tratados, que son 11, a los cuales les dice, los nombra: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, etcétera, etcétera. Así nombra 11 tratados expresamente, y después dice: en las condiciones de su vigencia, esperen que estoy buscando, tienen jerarquía constitucional. En las condiciones de su vigencia, o sea, en las condiciones en que fueron aprobados, primero los nombra los tratados, después dicen las condiciones de su vigencia, o sea, con las reservas que hayan sido aprobados, según el caso, tienen jerarquía constitucional. Quiere decir que están a la misma altura de la Constitución. Entonces tenemos dos tipos de tratados. Tenemos los tratados internacionales en general, y hay un grupo que son tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Esos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso que dice, por esa palabrita, jerarquía constitucional, están a la misma altura que la Constitución. Después entonces tenemos en la punta de la montaña tenemos la más importante, la Constitución Nacional, y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Porque si no son derechos humanos no pueden tener jerarquía constitucional. Y aparte lo dice la Constitución. Todos estos tratados que nombra, los 11, tienen jerarquía constitucional. Luego tenemos los tratados internacionales comunes, dentro de los cuales puede haber tratados de integración, tratados comerciales y también tratados internacionales de derechos humanos, pero que no son estos que nombran acá, entonces no tienen jerarquía constitucional, y abajo están las leyes. Ahora, ¿puede haber algún tratado de derechos humanos que ahora no tenga jerarquía constitucional y la tenga en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, porque la propia Constitución dice que una vez al final dice que los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Esto significa que puede haber tratados internacionales aprobados por la Argentina que estén en esta segunda categoría general de tratados internacionales, debajo de la Constitución, y que después el Congreso, por una votación que necesita las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara, les otorgue jerarquía constitucional. Pero siempre tienen que ser tratados de derechos humanos, no pueden ser tratados de integración regional o tratados comerciales o tratados de otro tipo. Solo se le puede dar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Pero porque sea de derechos humanos no quiere decir que tenga jerarquía constitucional. Tiene que haber o ser uno de los 11 que nombra la Constitución, o ser declarada posteriormente por el Congreso la jerarquía constitucional. En ese sentido tenemos que en el año 1997, o sea, 3 años después que se aprobó la Constitución, se le dio jerarquía jerarquía constitucional a un tratado, que es el tratado que trata sobre desaparición forzada de personas. Ese tratado internacional sobre desaparición forzada de personas, que es un tratado internacional, se le dio jerarquía constitucional en el año 97. Es decir, el Congreso lo había aprobado,
pero posteriormente con las 2/3 partes del total de los miembros de cada cámara se aprobó darle jerarquía constitucional. Entonces ahora la jerarquía constitucional los tratados con jerarquía constitucional son los 11 que nombra la Constitución más el de desaparición forzada de personas que no está nombrado en la Constitución porque se le dio jerarquía constitucional con posterioridad. De esta manera, entonces tenemos esos tres niveles. Constitución Nacional con tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, abajo tratados internacionales en general, tanto los comunes como los de derechos humanos que no tienen jerarquía, y por abajo las leyes. Esa es la pirámide jurídica. Y el bloque de constitucionalidad, esta terminología, bloque de constitucionalidad se compone de la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Es decir, el bloque de constitucionalidad está compuesto por toda la pila o todo el bloque constitucional, que es la Constitución más los tratados con jerarquía constitucional. Espero que se haya entendido y acá sí terminaríamos la unidad número 3. Les mando un cordial saludo, pero fue largo, pero era necesario que sea en más videos porque si no era muy largo el video. Gracias.